El primer tema que vamos a tocar es el resfrío común. Acuérdense que esto es parte del bloque de neumología y otorrino, que es como lo hemos dividido, como lo hemos estructurado, y que esto está dentro de las infecciones respiratorias, para los que hacen esquema en bloque. ¿Sí? Muy bien. Más o menos, el resfriado común, digamos, va a ocupar en porcentaje por lo menos 60, 70 u 80% de las infecciones respiratorias altas en la infancia, sobre todo en la infancia temprana, quiero decir en menores de 5 años, pero no están alejados del resto porque tiene que ver con un periodo que se llama estacional, o, dicho de otra manera, el resfrío es una enfermedad que tiene estacionalidad. ¿Y a qué se debe esto? A que tiene que ver con la distribución de los virus. Por ejemplo, como ustedes pueden ver acá, el rinovirus, que es de lejos el virus que más frecuentemente presenta como etiología del resfriado común, tiene casi un 50% de prevalencia, justamente en los meses de máximo cambio de clima, como son octubre, noviembre y diciembre, que de paso es donde casi siempre se presentan estos episodios, ¿no? Para nuestros países, ¿no? En Latinoamérica, donde estamos incluidos nosotros, como el Perú. La parainfluenza también es un virus importante. Los coronavirus, distintos o iguales al que tenemos ahora, pero también es un agente etiológico importante de resfrío. El virus sincitial respiratorio, miren que este tiene una particularidad, y es que, no se olviden, y lo vamos a ver también, pero este de aquí casi es patrimonio de la bronquiolitis, ¿no? Incluso no deberíamos excluirlos de la posibilidad también de que se relacione a un virus que tenga que ver con alguna neumonía viral, por ejemplo. No deberíamos excluirlo. La influenza también tiene una estacionalidad bien importante, pero hacia otro cambio de clima, miren, hacia casi el verano para nosotros. Enero, febrero y marzo. Y el adenovirus, que también es un virus muy frecuente y que no solamente está relacionado a la parte respiratoria, sino que aquí también el adenovirus está relacionado a la parte gastrointestinal. Recuerden que el adenovirus también puede causar diarrea sobre todo. Entonces no se olviden que el adenovirus, además de causar cuadros respiratorios, puede causar cuadros gastrointestinales. De ahí que muchos niños que vienen a la emergencia con diarrea y con tos y síntomas respiratorios, pues ustedes clínicamente podrían decir que se trata quizás de un adenovirus. Que muchas veces no vale la pena, pero existen ya hisopados donde se pueden hallar, como por ejemplo el ifiviral, el neumovir, el CLART, ¿no? Cualquiera de ellos puede buscar alguno de estos virus, entonces es importante también que lo tengan en cuenta, ¿sí? ¿De qué nos sirve esto, no? Nosotros, ustedes, para la parte del internado que estamos viendo ahora, del ENAM, que es necesario que lo tengamos claro. Número uno, para poder entender que en principio toda la mayoría de las causas definitivamente ustedes la van a tener en virus, en principio. Y ustedes saben, obviamente, que los virus no van a tener un tratamiento específico. Entonces, partamos de allí para ya asumir que probablemente el tratamiento no vaya a tener un agente causal y por lo tanto no sea etiológico puntualmente, porque no vamos a tener cómo darles tratamiento. ¿Ok? Entonces, nos interesa, número uno, por la etiología. Y el segundo interés que debemos tener, definitivamente, es la estacionalidad. ¿Por qué es interesante esto? Porque, por ejemplo, el rinovirus, que precisamente su nombre se estableció en función a ello, trae más síntomas de congestión nasal que todo el resto. La parainfluenza, por ejemplo, si lo quisiéramos ver de esa manera, más bien da las famosas traqueitis, laringotraqueitis. Por eso es agente etiológico muchas veces de ello también. Los coronavirus dan más síntomas
corporales, el malestar de cuerpo, ese tipo de cosas que son importantes también establecer como diferencia. Por eso, precisamente, uno de estos signos ahora lo estamos viendo con esta nueva cepa del coronavirus. El virus sincitial respiratorio tiene importancia sobre todo para la etiología, como les digo, de la bronquiolitis, por lo tanto se imaginarán que esto es en niños mucho más pequeños, por lo tanto es en menores de 2 años habitualmente. Y la influenza, casi siempre, más bien, si lo quisiéramos ver etiológicamente, tiene más efecto en los chicos más grandes. Esto es casi siempre, digamos, el malestar más grande que lo van a obtener cada vez que tengan una gripe, llamada así, o resfrío común, pues la van a tener en adolescentes siempre que sea causada por una influenza. Y adenovirus, no se olviden que combina el cuadro respiratorio con el gastrointestinal, ¿ok? Eso es importante. Entonces, como les he mencionado, de lejos el resfrío común es el diagnóstico más frecuente en la consulta de pediatría del médico de atención primaria, incluso, aún los que no quieran ser médicos de pediatría. Y evidentemente nosotros tenemos que educar a la familia, porque como les estoy indicando, el manejo no va a ser etiológico. Entonces vamos a tener que manejar los síntomas. Y para eso es importante entender el ritmo de la enfermedad. Es por eso que aquí cobra vital importancia la patogenia. ¿De qué se trata? No es nada más que la liberación de mediadores inflamatorios, principalmente interleuquinas. Vamos a cambiarle de color para que se note. Los mediadores inflamatorios más frecuentemente liberados en el resfrío común de lejos son las interleuquinas, ¿ok? Y evidentemente, ya esto lo hemos visto sobre todo por la época en la que estamos viviendo, que la transmisión más frecuente también van a ser por las gotitas o flu que van a tener contacto con las secreciones nasales. ¿Por qué? Porque nos cogemos la nariz, nos cogemos la cara, estornudamos y no usamos un pañuelo. Entonces, eso se transmite de persona a persona. Y es así como transmitimos el resfrío común y por eso es tan frecuente, precisamente porque la mayoría de la etiología es viral. La clínica. Bueno, la clínica definitivamente va a depender de la edad, pero se puede presentar cualquiera de estas cosas: fiebre, tos, rinorrea, les duele la garganta, hay congestión ocular, o sea, ustedes pueden ver una conjuntivitis en un resfrío. Evidentemente no con no tanta secreción, ¿no? Con no secreción purulenta ni nada de ello. Obviamente la congestión nasal y los estornudos. Pero recuerden aquí que, bueno, de hecho esto tiene un promedio de duración de 1 semana con o sin medicinas, ¿ok? Con o sin tratamiento. Pero tengan en cuenta que aquí es muy importante la edad. ¿Cómo así? Que todos estos síntomas no se presentan a la misma edad y todos juntos. Más o menos lo van a tener, por ejemplo, en menores de 6 meses, va a predominar muchísimo la congestión nasal. Por ejemplo, también cuando ya son mayores o ya tengan 6 meses, además de la congestión nasal, va a predominar aquí la rinorrea. Ya no solo es la congestión nasal, ya se chorrean los mocos, ¿ok? Y aquí también van a aparecer ya esos episodios de tos esporádica. En los niños más grandecitos, en general, ya cuando no hacemos la distinción de los lactantes, cuando decimos, por ejemplo, ya por encima de los 5 años, ya se pueden quejar de odinofagia, ya se pueden quejar de dolor de cuerpo, dolor corporal. Entonces ya van a tener mayor forma también de transmitir el malestar, lo cual es importante para poder establecer un diagnóstico mucho más certero, ¿verdad? Más exacto. Entonces, definitivamente, el centro es el tratamiento sintomático de lejos, de lejos. ¿Por qué? Porque el tratamiento sintomático precisamente va a buscar eso, va a buscar aliviar los síntomas. Ojo, aliviar. Doctora, sigue con mocos. Sí, señora, va a seguir con mocos. Solamente estamos aliviando el síntomas. Sintomáticos les puse. Va a buscar aliviar los síntomas.
¿Por qué? Porque los vamos a mantener, probablemente en menor cuantía, probablemente ya no va a ser una cefalea que le esté destruyendo la cabeza al niño, pero sí los tenemos que aliviar, ¿ok? Sobre todo aquí, de lejos, vamos a tener que manejar el síntoma que se predomine a la edad que se tenga. Por ejemplo, si es un bebé y lo que tiene es congestión nasal, quitémosle la congestión nasal, casi siempre como cloruro. Si es una niña más grandecita y lo que tiene es fiebre, porque pueden tener fiebre por el resfrío, pues aliviémosle la fiebre también. La idea es que podamos tener de todas maneras un manejo de los síntomas, ¿ok? Si hablamos del manejo de soporte, aquí definitivamente el pilar es la hidratación. De hecho, es lo más importante porque ustedes tienen que darse cuenta que en toda esa cascada inflamatoria que ustedes van a tener, más la congestión nasal, ocurren dos cosas. Esta liberación de citoquinas, que les dije que prácticamente son todas interleucinas, aumentan el consumo calórico. Y esta congestión nasal disminuye la reserva hídrica. En conjunto, estos dos pueden llegar a deshidratar. ¿Qué es lo que tenemos que evitar? Por eso muchas veces ustedes ven a un chico resfriado y parece que se hubiese deshidratado, parece que hubiese perdido una carrera, porque definitivamente lo van a notar poco hidratado, con los ojos hundidos, que de paso pues la fiebre va a causar mucho más de todo ello, ¿no? Aquí incluso podrían agregarle ustedes al consumo calórico que quizás, porque no en todos los casos, también van a tener aumento de temperatura, ¿no? Entonces ese aumento de temperatura o fiebre, pues inevitablemente también va a aumentar el consumo calórico. Por lo tanto, los requerimientos hídricos tienen que aumentar altamente. Ahora vamos a la parte farmacológica. ¿Es importante? Es importante, pero no hay gran evidencia de todo ello. Nuestro caballito de batalla será siempre el paracetamol, de lejos. ¿Ok? Usamos el paracetamol para dos cosas, como antipirético y como analgésico. El paracetamol, chicos, no es antiinflamatorio. Es por eso que en algunos casos, sobre todo cuando haya dolor de garganta, porque están inflamadas las amígdalas, pero no es que hay placas de pus, porque ustedes saben y ya lo revisamos, que es un tratamiento, que es una etiología viral, perdón, entonces desinflamemos la garganta. Eso es lo que es el ibuprofeno, un AINE. Tampoco tiene ningún otro efecto. Es antipirético, es verdad, lo pueden intercalar porque hay muchos niños que de repente son alérgicos al Panadol o al revés, son alérgicos a los AINES. Podemos intercalar para bajar la temperatura, es verdad, es una opción. Está registrado en las guías el manejo de la temperatura, ojo, porque está registrado de esa manera. Entonces, bueno, es una opción que se puede manejar. Pero acuérdense que el paracetamol no desinflama nada. Eso es importante porque a veces le dicen es para la garganta y la mamá cree que no le hizo nada el Panadol porque ya le dieron Panadol. Es más, muchos confunden el Panadol con el ibuprofeno y entonces por eso no ha mejorado. Y recuerden, aliviamos, no vamos a resolver los síntomas. De ninguna manera el resfrío se va a curar con los medicamentos. Dura una semana con o sin medicamentos. El bromuro de hipatropio intranasal es una de las opciones que también se registran en muchas guías y está registrado solamente para, digamos, disminuir las secreciones. Dicho de manera muy simple, para secar la nariz, ¿ok? Es una opción, está registrado en algunas guías, sobre todo en las guías de Latinoamérica, pero de Chile, Argentina, porque nosotros no tenemos bromuro de hipatropio intranasal. ¿Por qué? Porque tampoco tenemos para nebulizar, porque ellos lo utilizan o para nebulizar o intranasal, ¿no? Ojo, no funciona el inhalatorio,
no es el inhalatorio. Me refiero al inhalatorio con aerocámara. Esto es o intranasal o para nebulizar, ¿ok? Son lo que se han encontrado en las guías de evaluación. Está aprobado solamente para niños mayores de 5 años, solamente si la congestión nasal dificulta conciliar el sueño. Vamos a poner dificultad para dormir. ¿Por qué? Porque como tenemos un buen grupo de chicos que tienen apnea obstructiva del sueño, entonces también es importante que entendamos que muy probablemente necesitemos pues evitar que estos chicos, además del apnea que ya tienen, le sumemos algo más con la congestión nasal que van a tener. Y a eso mismo es que, por eso los voy a encerrar a estos dos, es que se junta este último, que es la pseudoefedrina, ¿sí? Porque los dos tienen el mismo, digamos, la misma función o el mismo objetivo: disminuir la secreción nasal siempre y cuando esta secreción nasal sea una limitación para conciliar el sueño o para la concentración, ¿ok? Pero acuérdense que la pseudoefedrina así de ninguna manera, ni siquiera de manera alternativa, se puede usar en niños menores de 5 años. Esta es una indicación contundente y una contraindicación para usar en niños muy pequeños, ¿ok? Es más, la pseudoefedrina está casi solamente restringida a los niños que tienen o han tenido diagnóstico de sinusitis previa, ¿ok? Entonces no lo olviden, estos dos últimos solamente desde el momento en el que ustedes digan, ok, este niño tiene demasiado moco, ya no puede más, porque ustedes se van a dar cuenta, ¿no? Hay niñitos que de verdad parece que realmente les causa una gran limitación, y nosotros mismos cuando hemos estado resfriados creo que lo podemos notar, es que hacemos este tipo de, digamos, de sesgo, ¿no? De decir, ok, no, mi nariz molesta muchísimo y a veces nos tomamos incluso un antihistamínico nosotros mismos. Bueno, funciona de la misma manera, pero en niños es bien difícil, entre comillas, secar ese moco, ¿no? Entonces lo que hacemos habitualmente es usar un antihistamínico con pseudoefedrina solamente si hubiera necesidad de la misma. De lo contrario, si bien es cierto, aquí quizás faltaría un cuadrito para los antihistamínicos sin pseudoefedrina. Definitivamente los antihistamínicos, una vez más, no van a quitarles los síntomas, sí los van a aliviar, es una muy buena opción para aliviar los síntomas, ¿no? Entonces, sí, se podrían usar porque los antihistamínicos sí, siempre y cuando los podamos usar con la dosis adecuada, pues definitivamente sí va a ser una opción. No se olviden que el antihistamínico más frecuentemente usado en pediatría es la clorfenamina, ¿sí? Y que la clorfenamina se usa a 0.35 miligramos